No suelo comentar en X, pero vi este hilo y pensé, diablos, ¿por qué no? Tuve 3 eventos diferentes. Es posible que tenga que publicarlas por separado, y es posible que no las publique todas y me canso de escribir. Apesto en texto verde, así que no esperen que convierta mi historia en uno. El primer evento que tuve sucedió cuando era niño, y aunque no le di la importancia que debía hasta que fui mayor, mis padres y maestros de escuela sí. Antes del 11 de septiembre, siempre, y digo siempre, dibujaba ciudades y ponía las torres gemelas en ellas, aunque tenía 4 entonces y nunca las había visto ni oído hablar de ellas. Lo hice en mi agenda, en mi escritorio, y en cualquier papel en casa todo el tiempo. Nadie pensó nada de eso hasta que sucedió el 11 de septiembre. Y luego todos se quedaron muy callados cerca mío. Todos trataron de ser amables conmigo. Querían que dibujara algo diferente que torres en llamas, aunque claro, nunca me dijeron el qué. Me decían que dibujara lo que quisiera, aunque a decir verdad no recuerdo mucho más allá de eso. Avancé rápido alrededor de 1 década y media, cuando encuentro mis viejos cuadernos de agenda en el armario, y veo garabatos del 11 de septiembre en periodos mucho antes de que ocurriera. Cuando le pregunté a mis padres al respecto parecían no querer hablar sobre ello, aunque después de mucha insistencia finalmente me dijeron lo que ya les he contado, y que mi madre también predijo un montón de accidentes aéreos entre los 60s y los 80 detalle hasta que perdió su habilidad cuando nací. Esto realmente me hizo cuestionar muchas cosas desde entonces, hasta el punto en que comencé a preocuparme seriamente por mis propios pensamientos, ya que incluso aparentemente mi abuela y mi bisabuela también tenían la misma habilidad en varios grados. Historia número 2. Significativamente después de lo ocurrido, pero antes de que redescubriera este extraño evento mío tuve otro incidente. Tenía el día libre y me había ido a dormir, aunque una vez que desperté en mi sueño no me di cuenta de que aún me encontraba dormido. Viví día tras día, semana tras semana, y mes tras mes en un sueño que ni siquiera sabía que era uno hasta que desperté. Recuerdo que en algún punto futuro lejano la estación espacial fue desorbitada. No sé si fue intencional o qué, pero en breve después de esto hubo un intercambio nuclear limitado en el que se detonaron 36 armas nucleares en el Golfo de Texas. No estoy seguro de lo que sucedió con el resto del país, pero imagino que fue catastrófico ya que los servicios nunca regresaron. Poco después de esto se produjeron ataques aéreos sin idea de quiénes eran. Honestamente parecían una variante del avión ruso Su-30, pero solo unos cuantos antes de que finalmente se detuvieron. Aproximadamente 1 semana después de esto todo se volvió horrible. Había un montón de nubes de yunque que aparentemente se desarrollaron de la nada, y pronto comenzaron a verse grandes naves espaciales en ellas, no emergiendo de las nubes al estilo del Día de la Independencia, sino más bien como si esas nubes fueran una especie de portal y esas naves las estuvieran cruzando. Fuera del portal las naves eran grandes, no tenían una textura del cual hablarles, y eran como unas piedras sólidas de un color gris que solo permanecieron sentadas allí. Nunca vimos salir a nadie de ellos, pero aún así los gritos comenzaron a llegar a mis oídos de todas partes. Estos monstruos despellejaban a los niños y a los adultos por igual, y eran capaces de imitar las voces de las personas cuya piel ellos tomaban para sacar a la gente de sus escondites. Algunos pensaron en escapar a los brazos de la muerte, pero cada intento resultó en vano ya que podían reanimar a los muertos. Si te mataste para escapar, ellos simplemente te reanimaban para mantenerte con algún tipo de soporte vital por el bien de la experimentación. No sé por qué ni cómo, pero de alguna manera sabía que nadie podría escapar de ellos. También tenían grandes instalaciones en la tierra. Parecían almacenes normales, pero los que usaban la piel de las personas que estaban dentro de esto, licuaban a los humanos aquí y los guardaban en dispositivos que se parecían a las máquinas de secado. Nosotros teníamos unos escáneres que usábamos para encontrar los restos de alguien y robarlos para que no fuera reconstruido de nuevo para ser licuado,
pero los que usaban la piel de las personas ya tenían grandes piscinas rodeadas de símbolos que parecían dagmas zoroástricos, llenas de los restos licuados de la gente con la que se bañaban ellos y sus hijos. Esto continuó hasta que la mayoría de la raza humana fue aniquilada. No recuerdo mucho de lo que sucedió por ser un sueño que se extendió por casi 72 años, pero cuando finalmente sus naves fueron destruidas, lo que fuera que había ocurrido había matado al sol. Era como si hubieran extraído energía de él para escapar, y aunque no recuerdo que alguien interviniera en nuestro nombre, siento que fue así. Lo siguiente que recuerdo es que estaba caminando con una chica con vestido azul. Se suponía que ella era mi esposa, aunque claro, aún no tenía una esposa en la vida real. De todos modos, mi esposa y yo estábamos caminando por la calle. Había una pequeña zanja en el lado izquierdo con algunos caimanes en ella, y una línea de árboles en el otro lado de la zanja. Íbamos caminando a casa y habían trozos de estas naves por todas partes. También recuerdo que el sol parecía que se estaba poniendo, pero no lo estaba. Parecía dañado o algo, como dije anteriormente, pero finalmente llegamos a casa antes de que la noche nos alcanzara. Recuerdo entonces que ella me susurró en voz muy baja: tenemos que estar callados y apagar las luces, para minutos después ver unas luces en el horizonte parpadeando lentamente una por una. No sé si las luces estaban lo suficientemente cerca o no, pero podría jurar que los gritos que escuchaba sí lo estaban. Era como si incluso en nuestra victoria todavía seguíamos siendo cazados por nuestro enemigo, un enemigo a quien todos conocíamos como ellos. Me desperté después de esto, y me di cuenta de que había estado durmiendo durante casi 14 horas cuando normalmente solo duermo unas 7 horas y media. Si bien cuando desperté me di cuenta de que esos 72 años míos solo habían sido un producto de mi imaginación, cada evento que nos condujo a ello hasta ahora ha sucedido. Temo estar una vez más atrapado en un largo sueño, pero temo aún más que mi sueño se esté volviendo realidad. Invasión Rusia de Crimea, Irak desmoronándose y volviendo a un estado fracturado, intervención siria, y lo siguiente que vendrá es que el resto del Medio Oriente se derrumbe. No solo lo que ya estamos viviendo, sino también Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Irán y casi todo excepto Israel. Eventualmente una estación espacial. No tengo idea de cuál o cómo y cuándo se desorbitará, pero es ahí cuando una guerra entre Estados Unidos y Rusia comenzará. Rusia invadirá a través de México. La línea roja es que tan lejos en los Estados Unidos terminarán avanzando debido a la ayuda de la población mexicana nativa, quienes debido al aumento del nacionalismo y una débil cuasi ruptura de los Estados Unidos después de una guerra civil iniciará una insurrección, y el círculo verde es un punto de inflamación donde Rusia no invadió al principio. Se quedaron en un lado del canal hasta que finalmente intentaron cruzarlo, y es ahí cuando las cosas se volvieron nucleares. 36 armas nucleares se intercambiaron dentro y alrededor del círculo verde. No tengo idea de cuántos se intercambiaron en otros lugares, pero esa fue la última vez que volvimos a tener internet o TV. Aún así, muchos otros dispositivos electrónicos y vehículos aún funcionaban, aunque por alguna razón en su mayoría eran los más viejos. Y como dije antes, el escáner de mano para buscar a las personas comenzó a trabajar. Rusia luego haría algunos ataques más con aviones que supongo fueron endurecidos contra el intercambio inicial, pero estos ataques para sorpresa de todos durarían poco por alguna razón que desconozco, y es entonces cuando ellos llegarían en sus naves. Como dije antes, pueden reanimar los cuerpos, pero creo que solo si están lo suficientemente frescos. No creo que lo hayan hecho con personas que han estado muertas o en el suelo por mucho tiempo, pero aún así creo que tenían como una ventana de una semana en la que todavía podían hacerlo. Suicidarse, obviamente no era aconsejable. No estoy seguro de cómo se veían porque siempre llevaban piel humana. Claro, estaba algo suelta y caminaban erguidos como humanos, aunque podían correr más rápido que cualquier humano y mucho más rápido en 4 patas. Incluso los del tamaño de un niño eran más fuertes que cualquier humano, y tampoco había manera de matar a ninguno de ellos. No lo digo en sentido figurado, sino que literalmente en todo mi tiempo no había visto morir a ninguno. Tenían una especie de brillo extraño como si pudieras ver por debajo de la piel donde tenían maquinaria brillante, o partes del cuerpo aumentadas o algo que formaba parte de ellos. En algunos de ellos las cabezas no se veían bien porque se podía ver la piel humana en ellos, además de que se podían ver 4 o 5 ojos blancos brillantes debajo de la piel.
La única forma de sobrevivir era correr o esconderse, pero incluso así no era para nada recomendable porque eran extremadamente callados y simplemente se sentaban allí esperando al otro lado de la puerta en silencio hasta que alguien les abriera. Las únicas personas que realmente sobrevivieron fueron las que ya habían llegado al medio de la nada cuando la guerra nuclear estalló, o las que básicamente entregaban a algún pobre incauto como cebo para escapar de ellos. Mi escáner era una mierda, pero por lo que puedo decir, su tecnología era compartimentada como si tuvieran una jerarquía. No sé si esto se debe a que son una amalgama de civilizaciones o no, pero creo que podría ser una razón similar para no querer que obtengamos su tecnología. Estoy bastante seguro de que el escáner de mano era de ellos, pero se basaron en la tecnología humana existente, o tal vez la tecnología humana existente se basó en la suya. La mayoría de sus otras cosas eran absolutamente inútiles para nosotros. No había manera de que las usáramos, y como esos portales abiertos, estaban extrayendo algún tipo de energía que alimentaba las naves de manera completamente diferente a la electricidad. Sin esta energía, las piezas de sus barcos no eran literalmente más que metales, aleaciones comunes e inútiles que de alguna manera sufrieron de una avería rápida sin la fuente de energía. No recuerdo cómo se cerraron los portales o cómo se destruyeron las naves, pero estoy casi seguro, un 90%, de que eran una especie de civilización carroñera que esperaban que las civilizaciones se aniquilaran entre ellos, y luego como si fuera una especie de ley cósmica pudieran tomar los restos, que creo que es lo que sucedió después de la guerra nuclear. Como dije antes, creo que a alguien no le gustó esto y los echó del planeta, aunque no antes de que dañaron nuestro sol como un último. Váyanse a la mierda, humanos y quienes los ayudaron. Abandonaron la Tierra, sí, pero algo se quedó atrás. No creo que alguno de ellos, sino algo más en la oscuridad que se comía a la gente. Ellos no brillaban y nunca había uno, pero sabía que no debía mostrar ninguna luz durante la noche. Todos dormíamos bajo tierra debajo de nuestras casas por seguridad. Creo que eran como más que animales, y tal vez algo que ellos dejaron atrás, pero no lo sé. Ni siquiera sabía si la larga oscuridad sería permanente o no, pues ahí terminó mi sueño con el sol muriendo. También existe la posibilidad de que ellos pusieran algo frente a él para ofuscar la tierra, o tal vez solo eran escombros residuales de la guerra nuclear y todo lo demás. Sé con certeza que algo le sucedió al sol, así que podríamos decir que una mezcla compuesta de todos los eventos. Además de esto, recuerdo una vez durante este sueño, una ocasión diferente, en la que me subí a una de estas naves de alguna manera, y lo que le sucedía a las personas que eran llevadas era que las entubaban en la espalda y en las diferentes partes del cuerpo como en Matrix, pero también que habían muchos más cables y otros mecanismos de los que no tengo idea de lo que eran. Pero si morías, estos dispositivos les permitirían traerte de regreso, y la mayoría de las personas conectadas a estos dispositivos estaban empalmadas con órganos que mostraban o les faltaban partes enteras del cuerpo. Habían algunas personas que no eran mucho más que cabezas con sangre saliendo del fondo, pero aún estaban entubados y mantenidos con vida gritando. El interior de la nave era del mismo color gris pizarra, pero también había algunos colores hechos de energía como blanco, amarillo y celeste claro. También era muy básica, nada al estilo de H.R. Geiger, sino más bien con un diseño muy utilitario en el interior. Todo tenía un propósito y solo un propósito, y parecía que no había espacio alguno para al menos una decoración. Además de todo esto, cuando dije un levantamiento mexicano, lo que quise decir es que México se alineó con Rusia y la mayor parte de América del Sur y del Centro, por lo que esto, junto con Rusia, permitió una invasión bastante robusta. Estados Unidos ya se había debilitado sustancialmente debido a la guerra civil interna, y la Casa Blanca y el Capitolio fueron tomadas por la Fuerza Revolucionaria del Pueblo, nombre de mierda, pero así es como se llamaban a sí mismos. Así que la mayor parte del gobierno ya había sido decapitada antes de la invasión. Además de todo esto, de nuevo, la invasión y el posterior intercambio nuclear se habían producido muy rápidamente. Recuerdo que estaba en el patio trasero con mi madre poniendo luces blancas de Navidad, cuando literalmente entramos al terminar y vimos a mi padre mirando la televisión y decirnos: bueno, supongo que acabamos de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Y no pasó ni 20 segundos después de eso, cuando el primer flash se disparó cerca de lo que probablemente sería el área de Pasadena de Houston. Parecían tener un rendimiento bastante bajo, como si estuvieran tratando de apuntar específicamente a áreas más pequeñas,
Además de que nuestro edificio se mantuvo intacto y con pocos daños sin contar con las ventanas que volaron. No recuerdo haberles dicho que brillaban de un color verde debajo de su piel, pero de hecho brillaban igual que sus naves con una especie de color blanco, amarillo y azul. No tengo idea de cómo describírselos, pero parecía un color de otro planeta entre toda esa maquinaria. Traté de especular sobre ellos, pero habían trozos y piezas saliendo a través de la piel, que la máquina debajo de esta se veía como un gris piedra muy similar al de sus naves. Ni siquiera sabía si técnicamente estaban vivos o si ellos mismos eran solo máquinas biológicas, pero realmente parecían que querían nuestra piel como trofeos más que nada. Las recolectaban y algunos de ellos incluso llevaban múltiples capas. Y como dije antes, no tengo idea de por qué licuarían a las personas y las pondrían en esas secadoras en los almacenes. Podría ser tan simple como el almacenamiento, aunque tal vez también por alguna clase de propósito religioso suyo por su aparente interés en el zoroastrismo. No sé cómo incluso una civilización separatista podría luchar contra ellos, pero según tengo entendido, posiblemente era la primera especie inteligente en todas las dimensiones, o al menos una de las primeras de todos modos.